Al candidato presidencial ecuatoriano Andrés Arauz. Muy bienvenido, realmente gracias por tu tiempo, Andrés. Hola, muchas gracias por esta recepción. Estamos animados con esta oportunidad de poder servir a nuestro país y participar democráticamente. Y de eso va, porque en las últimas horas ha habido muchas señales de apoyo, de llamados a mantener el espíritu democrático. Por un lado, tú invitando al resto de los candidatos a comprometerse a una campaña limpia, transparente, pero al mismo tiempo el mundo, a través de la Internacional Progresista, y la región, a través de muchos expresidentes, con un llamado a Ecuador justamente a respetar las reglas establecidas en favor de la democracia. Te pido un comentario general para empezar en el contexto que vive Ecuador. Sí, mira, realmente estamos muy complacidos por esos mensajes de solidaridad, de cariño de nuestros hermanos en toda América Latina y en el mundo, que están muy atentos a lo que ocurre en el Ecuador. Hemos vivido una amenaza a la democracia que se configura en varios pasos. Hace pocos días eliminaron el partido político por el cual participaron las fuerzas progresistas el año pasado y vencieron, es el más votado del Ecuador. Hace pocos días también sacaron una sentencia en contra de Rafael Correa, quien constaba en el binomio de forma aceleradísima, 16 casaciones en 17 días. Y bueno, ahora está una amenaza latente a través de los voceros de los poderes fácticos, de los partidos políticos oligárquicos, que dicen que hay que eliminar al binomio liderado por Andrés Arauz y junto con Carlos Rabascal. Estas representan amenazas a nuestra democracia. Nosotros no pedimos ningún privilegio, simplemente pedimos el derecho a participar, porque sabemos que si participamos, el pueblo ecuatoriano nos apoyará con una mayoría abrumadora. De hecho, hay encuestas que leía fueron solicitadas por cámaras empresariales que dan un posible triunfo incluso en primera vuelta. Andrés, en las últimas horas también algún vocero del Consejo Nacional Electoral daba a entender que el Centro Democrático, este partido político por el cual finalmente podrías competir junto con Rabascal en la vicepresidencia ahora, también pesa alguna amenaza de no aceptarlo, ¿es así? Sí, ya no solo sobre la estructura partidaria del movimiento político, en este caso Centro Democrático, con quien estamos sumamente agradecidos por permitir que el progresismo se exprese y pueda ser una opción en esta ley electoral, sino que ahora amenazan de dejarnos sin binomios, sin ningún fundamento legal. Simplemente dicen, no hay que permitir que ellos ganen, es el momento de impedirles inscribir su candidatura. Entonces nosotros sí nos preocupa y por eso hemos hecho el llamado de alerta a nuestros hermanos en América Latina, a las Naciones Unidas, a la Unión Europea para que hagan misiones de observación electoral anticipada, ya que de poco nos servirá si llegan el 7 de febrero, mientras que ahora están en el proceso de descalificarnos. Estuviste con Luis Arce Catacora en esta cumbre de la Internacional Progresista, abriendo esta primera cumbre internacional, muchos puntos en contacto, ¿no? Sí, hay muchísimos elementos en común. Estamos viendo una política regional de amenazas a la participación democrática, pero así como hemos visto esas amenazas, también hemos visto oportunidades. Creemos que ahorita las prioridades del progresismo, que lo compartimos con Luis, con Gustavo Petro, con distintos personajes de nuestra América, es el poner en el centro la vida, ¿no? La vida y la democracia son las prioridades ahorita que tiene el progresismo en América Latina, ya que hay amenazas latentes sobre la viabilidad misma de nuestra sociedad en el medio de una pandemia donde se quiere privilegiar los intereses y privilegios de unos pocos, atentando en contra de la vida de los muchos, ¿no? Entonces hay mucho que hacer al respecto. El progresismo, creo yo, tiene la iniciativa y por eso nos vemos en este dilema civilizatorio, ¿no? Sí. Internacionalismo o extinción, plantea Noam Chomsky en esta propuesta de pensar juntos un mundo distinto, y me vengo a la región y a esa década progresista donde de alguna manera se estaban buscando unir en una misma voz políticamente a la región y ya no solo comercialmente.
Sabemos lo que pasó. Hoy estamos hablando de Ecuador y de Bolivia, Andrés, pero estuvo el golpe en Honduras en el 2009, en Paraguay 2012, lo de Brasil en el 2016, y el lawfare como una nueva herramienta de guerra jurídica. ¿Ves en estas oportunidades que tú decías un resurgimiento de estas alianzas, ya no desde los estados como tales, sino a nivel de fuerzas? Me parece que hay un fuerte contenido de apoyo social a esta necesidad. Sí, evidentemente, creo que esa es una lección aprendida de las últimas décadas. Nosotros no solo debemos impulsar una integración entre los estados o los gobiernos, sino sobre todo una integración entre los pueblos. Y eso significa que tenemos que construir una democracia plurinacional, una democracia intercultural, una democracia muy enraizada en el poder ciudadano, en el poder social, en el poder popular, que puedan evitar que, como en el Ecuador, que hayamos vivido traiciones de unos cuantos políticos, terminen afectando al gran pueblo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos mucha claridad en eso, en construir una integración de abajo hacia arriba, y una iniciativa muy concreta, por ejemplo, es el intercambio estudiantil. Estamos proponiendo que los estudiantes de colegios, de universidades, de toda nuestra América, puedan pasar un semestre o un año en otro de los países de nuestra bella región. Eso profundizará los lazos de hermandad entre nuestros pueblos, y comenzando justamente en las generaciones más jóvenes. Claro, porque la historia de la región va atada, no es que ahora coinciden los procesos, sino que desde las fundaciones mismas, ¿no? Y qué importante realmente poder aprender eso para entender el presente. Andrés, Ecuador tomó una decisión cuando asumió Lenín Moreno que de alguna manera simboliza ese freno a la integración que se venía, que fue quitar la sede de la UNASUR. Y tú hablabas de lecciones aprendidas. De hecho, Lenín Moreno surge de esa revolución ciudadana. ¿Qué pasó allí, más allá de definirlo como una traición? Porque recuerdo, perdona, que hacíamos programas aquí pensando que era la elección que iba a frenar la oleada de triunfos del neoliberalismo. Mira, lo de UNASUR es extremadamente doloroso, ¿no? No puede ser posible que un presidente ecuatoriano haya decidido renunciar a ser la capital de Sudamérica. Eso es imperdonable a toda luz, pues. O sea, ¿qué país se le ocurre hacer algo así? Entonces eso obviamente tendremos que revisar en términos históricos, en términos jurídicos, en términos de la política exterior. Eso no puede avanzar, y vamos sí a una integración regional, si es que tú quieres 2.0, que incorpore las lecciones aprendidas. Mira, la explicación de Lenín Moreno creo que tiene dos aristas. La primera, que se puede vincular a su personalidad, a su forma de ser, una persona, digámoslo así, mediocre, que está acostumbrada a rendir pleitesías al poder. Cuando el poder representaba el progresismo, pues rendía pleitesías a aquello. Ahora que el poder representa el imperialismo, pues también rinde pleitesías a aquello. Pero la otra tiene que ver con condiciones estructurales, y ahí nuevamente me remito a la necesidad de tener una base social muy organizada, con pensamiento estratégico y permanentemente movilizada. Esos son los elementos prioritarios que necesitamos construir en Ecuador y en toda nuestra América para poder garantizar que los gobiernos no tomen decisiones sobre la base de gustos o disgustos o meras coyunturas, sino que permanentemente estén mandando, obedeciendo, ¿no es cierto? Es decir, en una interacción profunda con la base social organizada, con el poder ciudadano, con el poder popular. Andrés, hace pocos días veíamos también otros símbolos de esto, ¿no? Estamos viviendo en tiempos de pandemia. En todos los lugares del mundo los médicos están puestos en un pedestal, ¿no? Son aplaudidos, son apoyados. Sin embargo, en Ecuador se les impide movilizarse y no se les pagan los sueldos. Es tremendamente doloroso. Mira, yo eso lo he vivido incluso a nivel personal. Un gran amigo, un posgradista que estaba especializándose mediante prácticas en nuestro sistema de salud pública, falleció en media pandemia con 3 meses de sueldo sin cobrar. Y ahora los médicos nuevamente se han movilizado porque no les quieren pagar.
están diciendo, no, es que si no apoyan que venga un acuerdo con el FMI, no les vamos a pagar los sueldos. Es una manipulación grosera, grotesca, extremadamente dolorosa. Creo que todo el pueblo ecuatoriano lo siente en el profundo de su corazón, y por eso el pueblo ecuatoriano ya está harto de un gobierno tan que desprecia la vida, que desprecia a nuestros héroes y heroínas como han sido los médicos, los posgradistas, los internos, los técnicos de atención primaria en salud, que han cumplido un rol fundamental en la historia moderna de nuestro país, y por eso estamos viendo ya con ansias que podamos recuperar la esperanza, que podamos recuperar el futuro, que podamos retribuir con dignidad a nuestros héroes y heroínas de nuestros tiempos. Porque entre otras cosas, Andrés, parte del primer año de gobierno de Lenín Moreno se desestructuró mucho del programa de salud que venía, se cerraron cupos laborales, se redujo la plantilla médica y bueno, de alguna manera nadie preveía una pandemia, pero esas son las consecuencias cuando no se destinan recursos para cuestiones tan elementales como salud, educación, ¿no? 3.680 funcionarios del sistema de salud pública fueron despedidos en el 2019. Y ojo, no es que no había pandemia. En el Ecuador sí estábamos viviendo una pandemia del dengue, así que en medio de una epidemia despidieron a 3.600 personas. Eso es brutal. Este año el presupuesto del sistema de salud pública ha sido reducido en $427 millones frente al año pasado. ¿Qué explicación racional puede haber para eso? Más allá de que prefieren la muerte por sobre la vida, que prefieren a los acreedores en el exterior por sobre las familias ecuatorianas. Eso es lo que vamos a revertir en el Ecuador. Vamos con esta indignación, sí, perdóname, pero me duele mucho. Vamos a lograr transformar estas relaciones de poder que existen actualmente en la sociedad, que favorecen unos pocos banqueros para que favorezcan a la salud y la vida misma de las familias ecuatorianas con apoyos de emergencia y que puedan reactivar también el consumo y la economía nacional y generen oportunidades de empleo para todos. Sí, se pone a Ecuador como uno de los ejemplos de la necropolítica hoy por hoy. Andrés, contanos un poco, porque obviamente un plan de gobierno era el que se venía delineando y otro con la pandemia. ¿Cómo ves, una vez se resuelva febrero y si te toca ser el presidente, por dónde pasan las primeras líneas de reactivación social y económica? Mira, nuestra principal y casi única prioridad en el corto plazo es volver a darle dignidad a las familias ecuatorianas. Eso quiere decir poner dinero en los bolsillos de las familias ecuatorianas para que no tengan que pasar la angustia que están viviendo ahora comerciantes minoristas, trabajadores autónomos, cuentapropistas, la economía popular y solidaria, de no poder tener dinero para alimentar a sus hijos cada noche. Nosotros vamos a dar un apoyo de emergencia inmediato para poder solventar la situación tan crítica que estamos viviendo, que se aproxima a una crisis humanitaria, e inmediatamente después, en unos 2-3 meses, vamos a plantear la recuperación económica a través de fuertes inyecciones de obra pública, de inversión pública, de generación de oportunidades, trabajo y empleo para todos, replanteándonos una economía post pandemia que ponga el trabajo en el centro de la acción pública, y planteamos con mucha, si es que tú quieres, propuesta estructural, el trabajo digno universal, es decir, el trabajo como un derecho humano. Así que estamos trabajando en esa línea, vamos a replantear la economía a partir de la pandemia y tenemos ya los planes en proceso para lograr aquello. Andrés, la dicotomía China-Estados Unidos, ¿hay que posicionarse de uno u otro lado o hay que aprovechar las oportunidades? No, evidentemente que hay que aprovechar ambas oportunidades. El Ecuador tiene lazos históricos con Estados Unidos, tenemos casi 2 millones de ecuatorianos viviendo allá, tenemos una relación histórica profunda. Yo mismo estudié y viví en los Estados Unidos, tenemos muchísimos lazos de carácter cultural y demás, evidentemente a partir de la soberanía y de la dignidad. Nosotros no vamos a ser patio trasero de nadie, ni de China ni de Estados Unidos, y más bien con ambos vamos a construir relaciones sólidas, comerciales, financieras, de inversión, pero sobre todo científicas, tecnológicas y culturales, porque es ahí donde está el futuro de nuestro país y también el de la humanidad. Pero Ecuador, con tu gobierno, ¿habría votado a favor o en contra de Claver Carone, por ejemplo, para el BID? Absolutamente en contra. Mira, nosotros no estamos de acuerdo en que las instituciones multilaterales se vuelvan en brazos coloniales de ciertas fuerzas imperiales.
Nosotros creemos en que América Latina tiene suficiente fuerza y suficiente dignidad para poder pararse ante ese tipo de situaciones. Nosotros evidentemente hubiéramos tomado la misma posición que nuestros hermanos argentinos de abstraernos de ese proceso espurio de elección a pocos meses de un cambio de gobierno probable en Estados Unidos, y hubiéramos preferido que se posponga ese proceso electoral para poder construir una candidatura verdaderamente latinoamericana. Y ojo, incluso la tradición del Banco Interamericano de Desarrollo dice que también el vicepresidente del BID es nombrado por los Estados Unidos, así que en pocos meses será otro funcionario de alto nivel quien vendrá a los Estados Unidos, y eso significa que vamos a tener que buscar alternativas de financiamiento en otras partes del planeta. Afortunadamente ya tenemos avanzadas las conversaciones en esa dirección. Andrés, te pido 2 minutitos más porque hay algo que me interesa marcar que también recorre la región. Te he visto en muchas entrevistas en medios ecuatorianos donde tienes que deconstruir la pregunta en base a ciertos hechos distorsionados, pero nunca llegás a plantear tu plan de gobierno. Sí, es difícil tener que enfrentar la política mediática en el Ecuador. Hasta ahora ha sido una dificultad que hemos enfrentado, pero los ecuatorianos creo que también ya lo tienen claro, ¿no? Saben que en el gobierno de la Revolución Ciudadana tuvimos estabilidad económica, oportunidades económicas, realmente una cantidad de obras sembradas a lo largo y ancho del país, y saben que nuestra política económica irá orientada en esa dirección, de envolverles a dar dignidad a las familias ecuatorianas. La economía es la principal preocupación, y eso es lo que vamos a atender. Para eso estamos aquí. Justamente por eso lo decía, ¿no? Cuando realmente el apoyo es popular, no hay posibilidad de romper, más allá, obviamente, del uso de la violencia y otras prácticas, que justamente es el llamamiento de la región a respetar ese espíritu democrático en el estado que está ahora, para poder llegar a unas elecciones en 2021 lo más cristalina posible. Es la última, Andrés. No es fácil ver en la región y en el mundo a una persona de 35 años con tu capacidad, con tu experiencia, y creo que eso también es un mensaje bien importante, no solo para Andrés, no es fácil la juventud ecuatoriana, sino para la región. Muchas veces nos dicen, no, pero tú sos muy joven, incluso para acceder a un puesto de trabajo en una empresa. Y aquí tenemos a una persona con 35 años que se calza el saco y dice: presente. Claro que sí. Mira, el pueblo ecuatoriano ha visto esta irrupción en el escenario electoral con mucho entusiasmo. Uno, porque tenemos ideas frescas, un pensamiento creativo, una juventud de ideas, pero también porque han visto solvencia económica y han visto experiencia en el manejo del servicio público. Claro. A pesar de mi corta edad, yo llevo ya 15 años en el servicio público, en distintos cargos de mediana y alta responsabilidad, y a pesar de aquello, una hoja de vida intachable al servicio de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Así que creo que sí ha sido un impacto interesante en el escenario electoral ecuatoriano, y bueno, ha descolocado a muchas de las fuerzas más retardatarias que ahora solo buscan prácticas antidemocráticas para vencer esta que es una iniciativa de todo el pueblo ecuatoriano. Andrés Arau, ahora sí, muchísimas gracias, te agradezco nuevamente el tiempo, que sepas que tanto Telescopio como Sputnik es una voz posible para difundir ideas, así que siempre y cuando puedas, será un gusto reencontrarnos contigo. Muchísimas gracias y un saludo allá en Montevideo a todos los amigos. Un abrazo.